Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Ingeniero Henry, buenos días. Bienvenido al ciclo de conferencias Unimeta en Casa. Muy buenos días, ingeniero Solórzano. Listo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, ingeniero, y lo dejamos para que dé inicio a su conferencia. Sí, bueno, entonces quiero, antes de iniciar con mi presentación, quiero extender mis más sinceros agradecimientos a nuestra señora rectora, a nuestra señora vicerrectora académica y de investigación, a nuestra señora decana, la ingeniera Lili Giovanna Rosso, a la señora vicerrectora de posgrados y de educación continuada, a la doctora Claudia Mojica, por brindarnos esta oportunidad de poder llevar a todos ustedes un ciclo de charlas técnicas innovadoras, poco comunes y que sean de su agrado. Permítanme presentarme. Soy Henry Elías Ardila Melo, ingeniero geólogo, especialista en geología del petróleo y gas, certificado en idioma ruso, magíster en geología, egresado de la Academia Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán, docente universitario de la Corporación del Meta, a cargo de las asignaturas de geología, mecánica de suelos y geotecnia. La charla que vamos a llevar a continuación hace parte de una problemática que se vive en Villavicencio, que es poco común, y hace relación a la importancia de la arena de peña en la conservación del agua y el impacto ambiental por la explotación que se lleva a cabo de este material en Villavicencio. Vamos a compartir pantalla.
queremos dar inicio porque realmente en esta diapositiva estamos haciendo alusión a cultivando conocimiento, porque realmente nosotros no hacemos, es decir, esto no se logra con una sola persona o no se logra con la única participación mía, sino que realmente dentro de la Corporación Universitaria del Meta se trabaja en equipo. Y este es el producto de la participación de equipo y que todos estos procesos de investigación que se han llevado a cabo se desarrollan o se han venido desarrollando dentro de los semilleros de investigación que se encuentran dentro de la Escuela de Ingenierías, específicamente del programa o de la Facultad de Ingeniería Civil que lleva como nombre Gramalote. Entonces, doy como inicio de lo que hemos venido trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, aquí en el semillero Gramalote hace parte alusión a un grupo compuesto por estudiantes y docentes del programa de Ingeniería Civil de la Corporación Universitaria del Meta, que promueve el desarrollo de capacidades y habilidades en los estudiantes, en los procesos de investigación que le permiten en sus áreas de estudio comenzar a resolver problemas que se presentan en la sociedad y contribuir a su formación profesional mediante el estudio teórico y la aplicación del conocimiento a la realidad de proyectos aplicados a obras civiles y sus impactos ambientales. Permítame extender agradecimientos a todos los profesores y docentes que de una u otra manera han dado su granito de arena para que dentro de la Escuela de Ingeniería se pueda llevar a cabo todo este proceso de investigación. Permítame felicitar y dar sus agradecimientos al ingeniero John Moreno, ingeniero magíster, al ingeniero Francisco Munevar, especialista, a la ingeniera magíster Ruby Estela Hernández, al geólogo magíster Jorge Betancourt, al ingeniero Tulio Hernández, profesionales que de una u otra manera hemos logrado hacer una vinculación interdisciplinaria entre las asignaturas que imparto y las asignaturas que han venido impartiendo estos ingenieros muy capacitados en la formación de nuestros estudiantes de ingeniería civil. También quiero extender mis agradecimientos a la ingeniera Liliana Camacho, al ingeniero Jaime Hermidas. Son ingenieros egresados de la Universidad de la Corporación Universitaria del Meta, del programa o de la Facultad de Ingeniería Civil, que de una u otra manera han colaborado, han participado y han sido compañeros de trabajo en la formación. Es decir, me siento muy orgulloso de poder extender este agradecimiento a estos egresados, como la ingeniera Liliana Camacho, que es maestrante, que en este momento está terminando su maestría en Ingeniería Civil en el área de la geotecnia, en la Universidad Julio Garavito. El grupo de trabajo de esta ingeniera en su maestría se encuentra codeándose con estudiantes también de prestigiosas universidades de Bogotá, y para satisfacción de nosotros, esta señorita egresada ha dejado, ya ingeniera, ha dejado muy en alto nuestro nombre de la Universidad Unimeta, ya que es considerada una de las mejores estudiantes de este grupo de maestría y que ha hecho parte como docente del programa de Ingeniería Civil impartiendo la asignatura de Geotecnia, Fundaciones, Diseño geométrico de vías y otros. Jaime Hermida también es otro egresado, ingeniero civil, joven investigador que también estuvo vinculado en la dirección de investigaciones como joven investigador. Desarrolló una labor muy importante con el geólogo Jorge Betancourt y que hoy en día se encuentra laborando en España, es decir, en una empresa constructora, es decir, desempeñándose como ingeniero civil. También quiero darles agradecimientos a Isabela Urquijo, estudiante de 10º semestre del programa de Ingeniería Civil, que nos ha representado
en las diferentes invitaciones que hemos recibido, como es decir, en las integraciones institucionales de semilleros de investigación, en las invitaciones de estos semilleros que se llevaron a cabo a nivel regional y que también hemos tenido participación a nivel nacional. Entonces, ya teniendo en cuenta estos agradecimientos dentro del semillero de investigación de Gramalote, porque afortunadamente esto no se hace solo, sino que realmente es el producto del desarrollo de trabajo en equipo. Quiero mostrarle aquí algunas participaciones y reconocimientos que ha tenido el semillero de investigación con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Nosotros inicialmente, es decir, en los inicios de la fundación, de cuando se crea el semillero de investigación Gramalote en el programa de ingeniería civil, pues participamos con este tema en los encuentros semilleros institucionales. Gustó, en la cual nos extendieron la invitación a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación para participar y llevar esta charla técnica a través de nuestros estudiantes. Y de esta manera se ha venido, evolucionando, en la cual hemos hecho ya una participación muy importante con la ingeniera Rubiestela Hernández, que en la actualidad es la que ha prestado un gran apoyo al desarrollo de la investigación interdisciplinaria con las asignaturas que ella imparte, que es metodología de la investigación, que es sistemas de información geográfica, fotogrametría y otras asignaturas que hemos logrado vincular, que se desarrollan como herramientas para que el ingeniero civil pueda cumplir con esa función de métodos de investigación y que puedan conocer las problemáticas que se están presentando en Villavicencio. Déjenme presentar también acá un reconocimiento que ha tenido el semillero de investigación. Nosotros en el 2019, perdón, en noviembre tuvimos la participación del grupo del semillero de investigación con unos estudiantes, temas que nacen de esta temática, y ocupamos el primer puesto. Estudiantes que realmente se llenan de júbilo porque, como me comentaban ellos en el momento que fueron premiados y que recibieron el primer puesto, me comentaban: ingeniero, fuimos los mejores de la universidad con nuestros temas. Estuvimos participando con proyectos que se miraban muy importantes, en la cual tenían un nivel de participación y de conocimiento, y que ellos vieron que realmente iba a ser como muy posible de poder llevar a cabo y obtener este puesto, y lo logramos. Entonces acá eso nos llena de satisfacción, porque realmente logramos que dentro de nuestros estudiantes se cree esa cultura de la investigación, y logramos que de una u otra manera esto cree como un sentido de pertenencia, y así poder nosotros estimular para que cuando se vayan a graduar los estudiantes tomen la decisión de poder optar por la modalidad de grado de desarrollo de trabajos de grados que tengan como objeto fundamental la investigación de las problemáticas ambientales que se presentan en Villavicencio. Bueno, ya dándoles a conocer lo que hemos logrado dentro de nuestro semillero de investigación, gracias a la laboriosa participación de nuestros estudiantes, y que detrás de ellos están nuestros profesores del programa de ingeniería civil, profesionales idóneos en los cuales permiten el desarrollo de estos temas. En Villavicencio se está presentando un auge del urbanismo, y como auge del urbanismo, entonces tenemos nosotros que se requieren de muchos materiales, de materia prima, para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de este mismo auge urbanístico, pero a su vez también todo esto genera una problemática ambiental, ¿sí? Entonces en el planteamiento del problema, ¿sí?, de esta investigación, que ya se viene enfocando en estudiar
una problemática ambiental en los sectores donde se realiza la explotación minera de extracción de la arena de peña en el municipio de Villavicencio. Hay que tener en cuenta que Villavicencio desde los últimos 20 años se encuentra en un auge de desarrollo urbanístico y que para ello requiere la explotación de la arena de peña, desafortunadamente, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a presentar unas características de dónde, cómo es que podemos visualizar nosotros estas zonas donde hay un afloramiento de las formaciones geológicas ricas en el material de la arena de peña. Entonces acá, en la margen izquierda, podemos observar nosotros las unidades geológicas de superficie en la cual nos permite tener una visualización de estas formaciones que tienen un carácter importantísimo en la conservación del agua, que son las formaciones geológicas cuyas características litológicas contienen la arena de peña, ¿sí? En la margen derecha tenemos nosotros una fotografía donde nos evidencia ahí el Cerro de Cristo Rey y también nos evidencia cómo ha sido el crecimiento urbanístico de Villavicencio, la cual nos refleja una parte donde se presentan procesos erosivos, donde tenemos nosotros una pérdida de la capa vegetal y ya comenzamos a evidenciar procesos de remoción de masa, y es ahí en uno de los sectores donde nosotros podemos encontrar procesos de minería a cielo abierto para la extracción de la arena de peña. Las formaciones más importantes acá pues son temas específicos, técnicos, científicos, pero que es importante determinarlos, que son la formación Cáqueza, la formación UNE, la formación Fomeque, la formación Areniscas de Gutiérrez. Todos estos nombres pues son dados en aquellos lugares donde se desarrollaron las primeras investigaciones y dataciones geológicas, donde se llevó a fin término la identificación de estos diferentes tipos de elementos que afloran a la superficie y que permiten tener un conocimiento adecuado del comportamiento de estos materiales que se encuentran en la zona. Como todo investigación, pues tiene una justificación. Esta justificación está determinada en el problema que nace en el momento de la necesidad de materiales de buena calidad para los procesos industriales, ¿sí? En este caso, de los procesos de construcción. Entonces, la extracción de la arena de peña, ya que este proceso impacta de maneras distintas en las condiciones ambientales de la comunidad. Entonces, una de las más importantes es la que podemos determinar como retención y posterior entrega de agua para la recarga de los acuíferos, para la recarga de las microcuencas abastecedoras de agua, ¿sí? Recuerden bien que Villavicencio, desafortunadamente, no contamos con un único acueducto. Es decir, Villavicencio no suministra el agua de una sola parte, sino que Villavicencio cuenta con más de 100 acueductos comunales. Tenemos el principal acueducto que se abastece de las aguas del río Guatiquía, que llegan hacia los tanques de la Esmeralda y por gravedad pues se distribuyen a una parte de Villavicencio, pero no alcanza al 100% de la comunidad de Villavicencio, viéndose en la necesidad de que se desarrollen acueductos comunales. La mayoría de los conjuntos cerrados se ven en la necesidad de la explotación de las aguas de los acuíferos. Y no solamente se explota el agua del río Guatiquía, sino que también se explota el agua de la microcuenca del Caño Parrado,
se explota el agua de la microcuenca del río Ocoa para es decir, para el suministro de agua superficial a una gran cantidad de la comunidad de Villavicencio. Y el resto de la mayoría de la comunidad logra su proceso de obtención del agua a través de la explotación de los acuíferos. Por ese motivo acá hablamos nosotros de entrega de agua para la recarga de acuíferos y de microcuencas abastecedoras de agua. Por otra parte, tenemos nosotros que está en la parte como del impacto ambiental, es en lo paisajístico, porque el proceso de la extracción, el proceso de explotación, pues de una u otra manera impacta visualmente, ¿sí? No es agradable ver las montañas en proceso de carcavamiento, no es agradable ver las montañas en proceso de pérdida de su capa vegetal y otros aspectos más por los cuales, debido a la ausencia de información sobre la extracción de la arena de peña, dificulta mucho la evaluación medioambiental y ha contribuido a su desconocimiento. De esto podríamos nosotros hacer alusión como a la fotografía que aparece ahí, a los fenómenos que posiblemente se pueden desarrollar o que ya se han venido desarrollando, como son las avenidas torrenciales. Desafortunadamente tenemos poca información, tenemos poco conocimiento de estos comportamientos en nuestra zona, pero que no podemos decir que somos ajenos a que esto pueda ocurrir. Ya un evento pequeño ocurrió en la zona turística de Villavicencio que se conoce como en la vereda Vanguardia, donde se encuentran aquellos balnearios como Pozo Azul, donde ocurrió una avenida torrencial en épocas invernales, lógicamente, donde la gran cantidad de materiales en remoción fueron producto de la desintegración de las montañas de arenisca, precisamente en los lugares donde se están llevando a cabo de una manera irregular explotación inadecuada de la arena de peña. Otros procesos que tenemos desconocimiento y que posiblemente a medida se van desarrollando es las posibles problemáticas que se puedan desarrollar dentro de cada una de las microcuencas que surcan a Villavicencio. Hay que tener en cuenta que Villavicencio, por donde quiera que pasamos nosotros, siempre estamos viendo un caño. Entonces tenemos nosotros la microcuenca del Caño Parrado, tenemos la cuenca del Caño Susumuco, tenemos la cuenca de la Quebrada La Argentina, tenemos la microcuenca del Caño Siete Vueltas, tenemos la microcuenca del Caño Grande, tenemos la microcuenca del río Ocoa, tenemos la cuenca del Caño Tigre. Bueno, tenemos infinidades de microcuencas y que ellas provienen y nacen de la cordillera oriental, donde surcan de una u otra manera formaciones que están integradas dentro de los procesos contenedores de la arena de peña y que la explotación inadecuada de la arena de peña en las partes altas de estas microcuencas conllevan al aumento del material de sedimentación particulado del tamaño de la arena, haciendo que estos materiales se puedan acumular y a medida que va pasando el tiempo, los niveles del piso de los ríos puedan ir aumentando hasta que puedan llegar o elevarse por encima de las zonas que se encuentran desarrollos urbanísticos y que probablemente en épocas invernales bastante críticas se pudieran llevar procesos de inundación. Esto sería como unos efectos colaterales de esta problemática de la explotación de la arena de peña, como justificación. El objetivo general que hemos tenido nosotros en el proceso de la investigación de este tema, que se ha desarrollado dentro del semillero de investigación Gramalote, pues lleva como la labor de evaluar el impacto ambiental que genera la explotación de la arena de peña en los sectores de explotación minera por extracción de la arena en el municipio de Villavicencio. Entonces, eso ha sido como la labor con cada vez que hacemos nosotros trabajos de campo o salidas de campo,
con nuestros estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental y con el programa de Ingeniería Civil, en la cual le estamos presentando a ellos, a los futuros ingenieros que probablemente pueden llegar a ser concejales, pueden llegar a ser gobernadores, pueden llegar a ser alcaldes, y que en su proceso de formación necesitamos, es decir, darles a conocer una de las grandes problemáticas que se presentan en Villavicencio y que no son visibles. Es decir, cuando nosotros preguntamos a la mayoría de la población villavicense cuál es la problemática de la explotación de la arena de peña, la mayoría desconoce realmente cuál es la influencia que tiene la explotación de la arena de peña en la conservación del agua. Entonces, esto es como uno de los objetos fundamentales que cumplimos nosotros en las asignaturas como geología ambiental, geología, mecánica de suelos y geotecnia, con las herramientas de sistemas de información geográfica, fotogrametría y otras asignaturas afines a esta investigación. Entonces, cuando nuestros estudiantes egresados de Ingeniería Ambiental y Civil logran ocupar aquellos puestos tan importantes como la gobernación, tan importantes como el consejo municipal, logren ocupar puestos como la alcaldía, y que de pronto lleguen a ser jefes de la Secretaría de la Atención y Prevención de Desastres, entonces vemos nosotros que hemos cumplido una función fundamental, esencial, en que les damos a conocer esta problemática que se está llevando a cabo. Tenemos acá unos objetivos muy específicos. Entonces aquí, a medida que voy desarrollando el objetivo, voy también como hablando de la problemática. Entonces, conocer los métodos y procedimientos usados en la extracción de arena de peña del sector. Desafortunadamente, los métodos que se utilizan no son los adecuados, porque partimos nosotros de la minería legal y de la minería ilegal. En Villavicencio se están desarrollando las dos. Legalmente, porque han obtenido todos sus permisos para llevar a cabo su proceso de explotación, pero alrededor de esta minería también se desarrolla la minería pequeña o ilegal. Es decir, por la gran demanda que tiene este material, pues generan pequeños grupos de trabajo donde individuos comienzan a hacer explotaciones de una manera inadecuada, ¿sí?, sin prever hacia el futuro la problemática que se va desarrollando y presentando por los métodos inadecuados. Es decir, los métodos por aquellas empresas mineras que explotan arena de peña, que tienen sus permisos, realmente no vemos que carecen del apoyo, de la asesoría técnico-científica de especialistas como ingenieros geólogos, como ingenieros civiles, para que se pueda llevar a cabo una metodología en el procedimiento de la extracción de la arena de peña más adecuada, y que tenga y que sea bastante amigable con el medio ambiente. Es decir, que el impacto ambiental sobre el proceso de la explotación de este material pues se minimice. Es imposible llevarlo a cero, pero por lo menos que se minimice lo posible. El otro objeto específico es analizar las condiciones de vida de la comunidad. Entonces, vemos nosotros que alrededor de estos sectores que se desarrollan la explotación de la arena de peña, cuando dejan olvidado estas canteras, estas explotaciones al cielo abierto, han sido ocupadas por la comunidad y han desarrollado edificaciones de autoconstrucción, que se evidencia una problemática bastante importante, que fue con la que se ganó el premio los muchachos de mecánica de suelos, en la cuales se evidenciaba que en estas zonas donde la comunidad ocupa estas canteras olvidadas y donde la acumulación de materiales granulares de tipo de la arena es un caldo de cultivo en el comportamiento mecánico de estos terrenos, por la sencilla razón de que en caso de que se pudiera llevar a cabo, ¿sí?, un movimiento sísmico que comprometa la seguridad estructural de las viviendas, este terreno podría comportarse como si fuera un
elemento líquido, en la cual se conoce en el argot técnico como fenómeno de la licuefacción, haciendo de que los terrenos pierdan completamente su apoyo de cimentación y posiblemente pueden generar los colapsos. Es decir, esto es uno como de los efectos secundarios que se presentan en el proceso de la explotación de la arena de peña cuando nosotros llevamos a cabo el análisis de las condiciones de vida de la comunidad. Ahora, lo otro que también se desarrolla a partir de este análisis de condiciones de vida es que por la demanda, ¿sí?, y por los buenos precios que tienen este material, la comunidad comienza a hacer un desarrollo inadecuado, ¿sí?, de este material, en la cual lo ofrecen a su misma comunidad y también lo ofrecen a comunidades que requieren o que tienen la necesidad de recurrir a estos materiales. Entonces se van generando pequeños grupos de trabajo que desarrollan de una manera artesanal ilícita el proceso de la explotación de la arena de peña. El otro objetivo específico es identificar los fenómenos ambientales que se generan como consecuencia para la explotación de la arena de peña. Bueno, ¿cuáles se han identificado? El primero es la problemática del agua. Ese es el primero que hemos identificado por la importancia, ¿sí? La importancia. El segundo, hemos identificado la problemática de lo que se genera como una especie de desplazamiento de los organismos vivos, de los ecosistemas y los nichos que se desarrollan en esa parte. Pérdida de la cobertura vegetal y la generación de mecanismos de erosión que con el pasar del tiempo se comienzan a agravar, generándose cárcavas, procesos de remoción en masa que lo que hacen es llevar ese material granular hacia la parte de las microcuencas cercanas, aumentando la sobresedimentación, que a todas costas deberíamos nosotros de minimizar, porque cada metro cúbico que llegue a las microcuencas es arena que va quedando acumulada, y esta arena que va quedando acumulada genera, es decir, ocupa un espacio y con el tiempo el nivel del cauce o de la cuenca, de la microcuenca, comienza a elevarse hasta que posiblemente puede llegar a aquellos lugares donde puede estar por encima de su zona de influencia, en la cual se desarrolla como una zona de inundación. Entonces, todos estos factores se consideran como factores secundarios, aleatorios a todo este proceso del fenómeno de la extracción de la arena de peña. El cuarto objetivo es proponer medidas de acción que mitiguen o reduzcan el impacto ambiental de la extracción de la arena de peña en estos sectores. Pues lo ideal sería desestimular el uso, es decir, no más uso de arena de peña, pero eso va a ser muy imposible porque llevamos mucho tiempo tratando de que se reduzca, pero cada vez es mayor la necesidad de uso de este material. Entonces acá, pues, existiendo un problema, pues tenemos que posiblemente dar una solución. Entonces aquí la problemática es, por favor, no más a la extracción y explotación de la arena de peña por las condiciones de la importancia que tiene este material en la conservación del agua, muy importante para la recarga y el abastecimiento de los acuíferos, de los acueductos comunales. Los que viven en conjuntos cerrados, tranquilos, muy contentos, porque cuando viene la época de roturas de tubos, de tuberías del acueducto central, ellos no tienen problema por eso. Cuando llegan las épocas de verano no tienen problema, porque siempre han venido presentando una recarga hídrica constante, adecuada, y porque tienen extracciones de agua de pozos profundos. Entonces desconocen la problemática por completo, pero el día de que su pozo tenga que
generarse más profundo y que comienza a tener problemas de recarga, entonces así se van a preocupar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no nos bombean con regularidad el agua? Y entonces ya comienzan a decir, no, lo que pasa es que el pozo se secó, tenemos que profundizar más. Entonces esa sería también una de las principales problemas que se deben de mitigar. Entonces ahí es donde nosotros vamos, direccionamos la importancia de la arena de peña para la preservación del agua. Y estos son los objetivos específicos que hemos desarrollado con nuestros estudiantes a través de todo este tiempo, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vienen unos conceptos, unos marcos conceptuales, qué es lo que es la arena de peña, porque realmente hablamos de ella, pero no la entendemos qué es, ¿cierto? Entonces aquí hablamos nosotros de que la arena se utiliza ampliamente en el sector de la construcción, ampliamente, para la elaboración de hormigón para edificios. Es decir, en estas obras blancas que llaman pañete, en el pegado de los bloques se utiliza mucho la arena de peña, porque la arena de peña presenta unas condiciones técnicas muy favorables, de muy buena calidad, y fuera de eso a precios muy cómodos, es decir, es económica, es buena y barata y durable. Entonces estos factores hacen de que la arena de peña sea muy apetecida, pero desafortunadamente no solamente es en la industria de la construcción. La arena de peña, por las características mineralógicas y por sus composiciones químicas, como es el sílice, que conforma el elemento químico del sílice en asociación con el oxígeno forma un mineral muy importante que es el cuarzo. El cuarzo, por estas características fundamentales, es un mineral neutro, es decir, que cuando está en contacto con el agua, no permite de que haya unas reacciones químicas y que el agua pueda sufrir alguna alteración en su composición físico-química. Entonces, hace de que la arena de peña cumpla una labor muy importante de la preservación físico-química del agua, importantísima. Es decir, hace su proceso de filtración y de purificación. Entonces, por ese motivo se utiliza mucho en los filtros para el proceso del tratamiento y purificación del agua. ¿Por qué motivo? Porque permite, decir, como los compuestos químicos que conforman el mineral de cuarzo tienen tienen una reacción neutra, entonces permite que el agua conserve sus propiedades físico-químicas fundamentales para que puedan ser usadas para consumo humano. ¿Sí? Las otras aplicaciones que tiene es que ella se utiliza para la generación y la construcción del vidrio, ¿sí? Muy importante en los procesos constructivos, es decir, que el vidrio se obtiene del proceso industrial de la arena por su alto contenido de cuarzo. También lo utilizan la electrónica por ser un elemento altamente conductor. ¿Sí? Es un elemento altamente conductor, por ese motivo la electrónica utiliza mucho el cuarzo y se obtiene de la arena de peña. Y la aeronáutica también. Entonces, estos son como una de las características fundamentales de lo atractivo que es la arena de peña. A esto hay que añadir todos los áridos utilizados. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de áridos estamos hablando de todo este material que se desprende, utilizados para la recuperación de tierras, que también se utilizan cuando se generan, por ejemplo, vertimientos de hidrocarburos en aquellos lugares. Entonces se utiliza la arena de peña para que pueda, es decir, absorber estos hidrocarburos que posiblemente se pueden regar y cumple una función para el mejoramiento y la recuperación de tierras. Se utiliza también para el desarrollo de terraplenes de carreteras. ¿Sí? Además de un sinfín de procesos industriales que tiene el uso de la arena de peña. E inclusive la arena de peña en Colombia se exporta por su alta calidad en el contenido del cuarzo. Entonces tenemos nosotros que es un producto de exportación, que quién se iba a imaginar que hay países que le compran a Colombia arena de peña para sus procesos industriales.
Entonces acá viene qué es la arena de peña, ¿sí? Para explicarles a ustedes, para que puedan entender realmente de este material tan importante que lo tenemos nosotros en todo la margen perimetral de la cordillera oriental, estribación oriental de esta cordillera, ¿sí? Como haciendo parte de las formaciones geológicas de superficie como la formación UNE, la formación Fomeque, la formación Caques, que son estas formaciones donde como aflora tienen la oportunidad de poder llevar a cabo procesos de explotación de este material. Entonces la arena de peña es una piedra de arenisca, así es el nombre técnico-científico en geología. Es una roca sedimentaria de color variable. Ese color variable depende de los minerales que puedan manchar los granos de cuarzo, porque el cuarzo tiene un color lechoso translúcido, formada durante muchos años bajo la superficie de océanos, lagos y ríos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a investigar y vemos nosotros que tenemos estas características, pues también generan otros procesos de investigación y de consulta. Dice, oiga, usted me está diciendo de que se desarrolla bajo la superficie de océanos. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos lugares hubo un océano. Entonces, cuando uno comienza a encontrar estos tipos de materiales que son evidencia que en el pasado, en algún momento, estuvimos cubiertos por aguas de un mar epicontinental somero. Y entonces, espérenme, y yo sigo investigando si de pronto puede ser cierto de que este material sea el producto del vaivén de mareas altas y bajas, donde desarrollaron un proceso favorable para que el material del cuarzo se fuera degradando hasta que pudiera llegar a los tamaños granulométricos establecidos en mecánica de suelos como arena, que están entre los 2 milímetros hasta las 75 micras de tamaño. Entonces comenzamos a hacer evidencias, a ver, bueno, si en esta zona se desarrolló en épocas pasadas algún océano o algún mar epicontinental somero, pues tiene que haber evidencia de un piso de un mar epicontinental. Entonces busquemos el piso. Y entonces encontramos el piso, que son las formaciones, las lutitas de Macanal, que nos dan la evidencia que realmente fue el piso de un mar epicontinental. Y entonces decimos, bueno, tenemos que encontrar evidencias de microorganismos que se hayan desarrollado en un ambiente oceánico marino. Entonces, busquemos a ver si encontramos fósiles. Y en el desarrollo de las salidas de campos, afortunadamente hemos encontrado fósiles como los bivalvos y los amonites, en la cuales nos dejan una evidencia bien marcada de que realmente en el territorio que comprende Villavicencio estuvo en algún momento inundado por aguas de un mar epicontinental somero. Entonces, necesitamos todavía más evidencias. Dice, si realmente tuvieron que haber acumulaciones de sales para que se desarrolle un mar epicontinental, tuvo que haber desarrollado de sal. Entonces comenzamos a averiguar y encontramos que hay minas de sal en Zipaquirá, hay minas de sal en Nemocón, hay minas de sales en Restrepo, como son las salinas de Upín, y entonces son evidencias de que nos dejan muy claro de que realmente estuvimos nosotros bajo las aguas de un mar epicontinental antiguo. Entonces, sin todavía creerlo, decimos, si fue somero, tienen que presentarse en algún lugar depósitos de materiales que evidencian que realmente estuvimos bajo la influencia de un mar. Entonces, eso tuvieron que haberse acumulado materiales de carbonato de calcio. Y entonces encontramos nosotros las formaciones con lentes que evidencian la acumulación y precipitación adecuada del carbonato de calcio que genera la caliza y la dolomita. Y por allá en el Dorado Meta encontramos formaciones grandes de este tipo de material donde se explota la cal dolomita. Entonces todo esto nos deja muy claro de que realmente nosotros estuvimos en una época antes del levantamiento de la cordillera oriental bajo el agua de un mar epicontinental, donde permitió el desarrollo de este tipo de material de la arenisca.
Entonces esto es como haciéndole una historia geológica del comportamiento de la acumulación de los materiales que se desarrollaron durante millones de años, y que nosotros en menos de 50 años ya lo estamos nosotros generando una problemática de bastante consideración, porque hay que tener en cuenta, el ecosistema de Villavicencio es un ecosistema muy frágil por su mismo proceso evolutivo, y fuera de eso está bajo la tensión de un desarrollo urbanístico en la cual, pues de lógico que esa fragilidad se rompe con mucha facilidad, y es ahí donde vamos a tener nosotros hacia futuro problemas en la calidad del agua que podamos tener los villavicenses. La otra cualidad, la cualidad de la roca arenisca cambia con los tipos de minerales que se acumulan para formar la roca, en este caso el cuarzo, que es el material principal, el de mayor importancia. Además se encuentran otros elementos que aportan características fundamentales al elemento. Entonces acá desarrollamos con nuestros muchachos de geología, ¿sí?, una característica geológica de la arena de peña. Entonces aquí presentamos esta diapositiva donde tenemos nosotros todas las características, es decir, de algunas formaciones. Entonces tenemos como roca arenisca, la clase sedimentaria, tipo detrítico. Detrítico significa que es una roca que se deformó por el proceso de la desintegración de otros tipos de materiales presentes en aquella época, pues de lógico que de la cordillera central, que en sus procesos de desnudacionales fueron entregando materiales a ese mar epicontinental que existía en aquellas épocas antes de que se desarrollaran como formaciones. Entonces vemos nosotros de que a eso es lo que se le denomina el término detrítico. Terrígenas arenáceas de grano fino, terrígenas porque hacen parte de la plataforma continental, arena por su tamaño granulométrico. Origen marino, continental y lacustre, es decir, el de nosotros es de origen marino, continental. La descripción que se ha podido hacer son secuencias de areniscas silíceas muy importantes, porque el sílice juega un papel importante en el desarrollo de la industria para la fabricación del vidrio, de grano fino a medio, de color blanco, es decir, casi puro, grises, amarillos claros con intercalaciones de lutitas bituminosas. Estas lutitas bituminosas nos reflejan una de las grandes importancias de que son rocas que en el terciario llanero, como a la altura de Acacías, de Apiay, de Puerto López, de San Martín, a las alturas de Puerto Lleras y toda la parte de la altillanura que puede desarrollarse en la región del río Meta y del río Manacasías, que es la parte que se desarrolla del municipio de Puerto Gaitán, donde ahí ellas han trabajado como almacén, como roca almacén, donde han logrado la acumulación y retención de hidrocarburos, que hoy en día potencializa a nuestro departamento por sus regalías que se provienen de los recursos de la explotación de los hidrocarburos, gracias a las características físico-mecánicas e hidráulicas que tienen este tipo de material, la arena de peña. Lo que pasa es que nosotros en la cordillera oriental, nosotros encontramos la arena no contaminada con hidrocarburos, pero cumple su misma función de elemento retenedor y también cumple con su función de elemento contenedor, es decir, retiene y almacena grandes cantidades de agua que se desarrollan en las épocas invernales y que estas rocas absorben y almacenan y retienen en su interior por sus características físicas e índices hidráulicas. Tenemos nosotros acá que es una roca muy fácil de meteorizar, es decir, es fácil de desintegrarse. Es una roca que si nosotros la dejamos caer a una altura
de 3 metros, de 2 metros, ella inmediatamente se desborona con facilidad. Por eso es que es muy fácil de llevar a cabo su proceso de extracción con pico y pala. Sencillamente se puede extraer este material, lo que hace también que sea fácil para que se puedan desarrollar todos los procesos que comúnmente se le denominan mecanismos de erosión, que se desarrollan por las dos épocas, las épocas de sequía y las épocas de invierno. Vemos nosotros acá que tanto las épocas de sequía son muy importantes porque hacen de que el material pierda su humedad natural, predisponiendo de que estas rocas, sus partículas se desprendan con facilidad, y cuando llega la época de invierno, estas partículas ya como ya están sueltas, entonces el agua que se escurre se las puede llevar hacia las microcuencas, generando grandes cantidades de depósitos, y que más abajo se desarrollan bancos depositacionales donde se han venido desarrollando urbanizaciones, es decir, cercanos a estas microcuencas en las partes bajas, donde el nivel del piso de la microcuenca con su zona aledaña donde se desarrollan urbanizaciones, entonces presentan grandes cantidades de acumulaciones de estos materiales que se comportan de una manera inadecuada cuando hay una amplitud de ondas sísmicas, haciendo de que este terreno pueda comportarse o desarrollándose el fenómeno de la licuefacción, que hace de que las edificaciones pierdan por completo sus características fundamentales de cimentación. Aquí tenemos algunas observaciones que la encontramos en el río Ocoa, moderadamente dura a dura, todo depende de la matriz y de los minerales cementantes que se puedan encontrar en ella. Las observaciones que podemos hacer de esta, entonces, la arenisca son rocas sumamente comunes que están compuestas principalmente por cuarzo, acompañado de cantidades menores de feldespato, es decir, minerales que funcionan como elementos cementantes de estas partículas, micas y otros minerales. Los granos pueden estar cementados con sílice, que hace que algunas rocas presenten alguna resistencia de dura a dura, otros elementos como el óxido de hierro, y estas rocas tienen un grano medio fundamental, normalmente bien ordenado y de tamaños uniformes, que pueden ser angulosos o esféricos, que son características de los granos, que esta roca puede representar un paquete arenoso de las unidades geológicas denominadas terciarios del llano. Específicamente, en esa zona hace parte de la formación 1 de la edad del Cretácico inferior. Dada su alta capacidad de disgregarse y su pureza, son explotadas en las areneras para los procesos en Villavicencio constructivos. Bueno, ahora tenemos nosotros otro término que se llama arena. Es decir, ¿por qué el término de la arena? El término de la arena es cuando la roca arenisca se intemperiza, se degrada, es decir, pierde esa característica de cohesión y se disgrega en pequeñas partículas, fundamentalmente que son constituidas, que están dentro de los 2 milímetros a las 75 micras. Entonces es importante hacer la aclaración y la división del término que es arenisca y del término que es arena. Arenisca es cuando nosotros la conocemos directamente de la montaña, ahí donde se encuentra antes de comenzar su proceso de extracción. Y arena ya es cuando ha sufrido un proceso de la disgregación. Y esas arenas, pues de lógico que van de una u otra manera es decir, a enriquecer los sedimentos de grano medio y fino, es decir, del tamaño de la arena, a todas las microcuencas abastecedoras de materiales pétreos, como el Caño Parrao, Caño Maizaro, Caño Buque, Caño Siete Vueltas, el río Ocoa, el río Guatiquía, Quebrada la Argentina, bueno, etcétera. Todas aquellas microcuencas que surcan de una u otra manera nuestra cordillera oriental, que son desagües naturales que permiten que la cordillera pueda desaguar sin ningún problema, y que estas aguas, pues de otra manera, llegan hacia las cuencas principales del río Guatiquía, del río Coa y del río Guayuriba.
¿sí? Entonces, ahí es donde viene el término de la arena. Entonces, tenemos nosotros lo que ya llamamos arena de peña por su procedencia, que viene de la montaña. Entonces, tenemos la arena de peña. Pero en general, el término de la arena la vamos a encontrar en los depósitos aluviales tanto del río Guayuriba, en los depósitos aluviales tanto del río Guatiquía y en los depósitos aluviales tanto de las microcuencas abastecedoras que surcan de una u otra manera a Villavicencio. Entonces eso también es sedimentario, es decir, que se desarrolla por el proceso de la decantación, de la precipitación, hace parte de detríticas porque están completamente disgregadas, son terrígenas porque se desarrollan dentro del continente y hacen parte de la arena de grano fino en el sentido de que por su tamaño granulométrico. El origen aquí ya no podemos decir que es marino, porque su procedencia es continental subacuática aluvial, es decir, se desarrollaron por los procesos modernos de la acción continua del agua y de la desgregación natural que se desarrollan de las rocas originales, específicamente en este caso de la arena de peña. Entonces, en una descripción fundamental podemos decir que es un material no consolidado que se forma por los procesos del intemperismo mecánico de las diferentes rocas preexistentes en la región, con un contenido considerable de grano de cuarzo, fundamentalmente importantísimo por la gran cantidad de estos materiales presentes en las rocas de las estribaciones de la cordillera oriental, pero también vienen contaminadas con otro elemento como la pizarra, la filita, la lodolita, la arcilla, el limo y materia orgánica. ¿Qué pasa con esta arena de río? Esta arena de río no tiene las mismas características de calidad de la arena de peña. Entonces, cuando comienzan a las dos a competir, ¿sí? Entonces vemos nosotros de que la arena de peña en su estado natural, sin pasar por un proceso industrial, ya cumple con unas condiciones técnicas para el desarrollo directo, crudo, en el proceso del pañete y en los procesos constructivos de obra blanca. Mientras que la arena de río tiene que llevarse a cabo un proceso industrial por los altos contenidos de materiales heterogéneos como de las pizarras, de las filitas, de las lodolitas, de las arcillas, del limo y más que todo de la gran cantidad de la materia orgánica posible que se pueden encontrar, que se hacen inadecuados de una manera cruda para que puedan ser utilizados en el proceso de la industria de la construcción y mucho menos para poder ser utilizados en procesos de fabricación y de construcción de filtros porque vienen contaminadas. Entonces, estas arenas necesitan pasar por un proceso industrial. Entonces, necesitan pasar por un proceso de lavado para poder llevar a cabo el retiro de la materia orgánica, un proceso de lavado para retirar a lo máximo los limos, un proceso industrial de lavado para retirar las arcillas. Y entonces, ¿qué pasa? Hace de que este material sea bastante costoso por el proceso industrial que tiene que pasar y cuando se pone en un cuadro comparativo del material que tenemos que utilizar como la arena del río y la arena de peña, pues de lógico que la arena de peña por su alta calidad y contenido de sílices y la poca elementos secundarios y contaminantes que se puedan tener de ellas, hace de que se requiera el uso de este material. La mayoría de la gente pues puede decirse que lo desarrollan porque los maestros les dicen no, tráigame arena de peña, pero realmente no saben el contexto del por qué arena de peña y no arena de río. Entonces se debe más que todo por las calidades, pero la arena de peña tenemos nosotros que pagar un precio muy alto en el futuro porque estamos generando un impacto ambiental de gran consideración en el sentido de la conservación del agua y de las recargas de los diferentes acuíferos presentes en Villavicencio, porque como lo veníamos comentando anteriormente, Villavicencio no tiene un solo acueducto, la mayoría de los diferentes comunidades se abastecen de aguas subterráneas, es decir, se abastecen de las características y bondades que tiene la arena de peña de poder, es decir, absorber, de poder infiltrar, filtrar, percolar, acumular y retener todas estas cantidades de agua. Entonces, esto es como una característica geológica tanto de la arena de peña como de la arena para que ustedes se puedan tener una visual de como la definición tanto del uno como del otro.
Bueno, entonces aquí vamos a hablar de los usos, aunque hemos venido ya diciéndole mayoría de los usos. Entonces, los usos de la arena, de la piedra de arenisca, que posteriormente cuando se explota se convierten en arena de peña, muy conocida así como arena de peña. Entonces se utiliza para materiales de construcción y de edificación. Entonces, fabricación de hormigón, silletería, mampostería, entre otros. Bueno, en la parte de la fabricación del hormigón, pues afortunadamente por tener unas características mecánicas, ¿sí? No se utiliza mucho para la fabricación de hormigón. En este caso, la fabricación más que todo, ¿de qué hormigón? ¿De qué tipo de hormigón? De aquellos elementos de mampostería, es decir, pegados de ladrillo y más que todo para el recubrimiento de las áreas, es decir, para embellecer, es decir, para el pañete. ¿Por qué los maestros prefieren utilizar la arena de peña para los pañitos y no quieren para nada trabajar con la arena de río? Por las características de los tamaños granulométricos que presenta la arena de peña. La arena de peña en su factor natural cruda presenta unos tamaños granulométricos muy adecuados, finos, en los cuales permite al maestro un mejor manejo, ¿cierto? Menor tiempo para la ejecución del desempeño de lo que él quiere y fuera de eso deja unos bonitos acabados, en la cual lo único que se necesita es pintura para aquellos o aquellos que necesitan generar otro elemento. Mientras que si se utilizara la arena de peña tendría que pasar por un proceso de tamizaje para poder separar tamaños grandes de aquellos tamaños que realmente se requieren, es decir, se necesita un proceso industrial y hacer una clasificación adecuada para que ese material pueda ser utilizado. Pero como el material no es homogéneo, es decir, es polimineral, es decir, que proviene del proceso de la desintegración de muchos tipos de rocas, entonces el contenido de cuarzo es mínimo y los contenidos de otros tipos de materiales, es decir, aumentan en su porcentaje, lo que conllevan a que la inversión que tienen que hacer, lo que comúnmente llaman acá el maestro, la quema de cemento, es decir, que se requiere mayor cemento para 1 metro cuadrado de pañete cuando se utiliza la arena de río, mientras que la arena de peña es muy, es decir, muy amigable porque se requiere menos cantidad de cemento para generar el mismo metro cuadrado. Entonces, pero el inconveniente de esto es que estamos generando nosotros un problema hacia el futuro bastante considerable. Se puede utilizar para la pavimentación, se puede utilizar para la decoración, es muy utilizada para los filtros para limpiar el agua contaminante por sus características de las cantidades de porcentajes altísimos de estos materiales que permite no, es decir, no, que permite tener unas características adecuadas para que el agua siga conservando sus propiedades físico-químicas y si de pronto tiene algunos contaminantes patológicos o contaminantes de otras partículas, entonces por el tamaño de los granos y por el tamaño de los espacios vacíos o poros que se desarrollan, ella también permite retener una cantidad de impurezas que pueden venir el agua y entregando un agua apta para el consumo humano. Entonces, eso es una de las grandes importancias que tiene la arena de peña. Bueno, aquí vamos nosotros hablando de los beneficios de la piedra de arenisca, es decir, en su estado natural, no de la arena de peña, sino de la piedra arenisca. Entonces, aquí contamos nosotros con unas propiedades físico-mecánicas de estas con los espacios vacíos, que son los poros. Gracias a estas características de poros, a la forma de los granos, al tamaño de los granos, permite tener una capacidad de que puede, debido a esto, el agua viene con grandes cantidades de sedimento, se filtra, quedan retenidos esos sedimentos y además van entregando aguas de una óptima calidad, ¿sí? Por ese motivo es que se utiliza mucho la arena de peña o la piedra de arenisca para procesos de filtración de agua. La composición química muy importante de la arena de la arenisca está conformada por este mineral muy común, cuarzo, que es la combinación química del sílice y del oxígeno.
en esta combinación de la naturaleza ha hecho que este mineral sea inerte, es decir, neutral, en la cual es por mayor tiempo que permanezca el agua dentro de los espacios acumulados de los acuíferos millones de años, el agua nunca va a adquirir la composición química mineralógica de ese acuífero. Es decir, vamos a tener agua mineralógicamente no contaminada. Es decir, agua que se considera apta para el consumo humano. Entonces, esta es una de las bondades. Listo. Entonces, la otra que tenemos acá, el beneficios. Entonces, una de las características fundamentales es que permite el almacenamiento de agua. Así que por cada metro cúbico que se extrae de arena de peña, por cada metro cúbico que se extrae la arena de peña para los procesos de construcción y otros procesos industriales, se pierde la capacidad de retener y de almacenar dependiendo de las características de los acuíferos, si son acuíferos de porosidad secundaria o si son acuíferos de porosidad secundaria, entre el 25 hasta el 45% de agua, es decir, por cada metro cúbico. Entonces, hablando nosotros del precio del metro cúbico de arena, 120,000 pesos, lo podemos conseguir nosotros el metro cúbico de arena de peña. Eso, vamos allá donde está la comunidad haciendo su explotación ilegal, los estimulando porque ellos nos dan unos precios muy cómodos, le compramos los metros cúbicos que necesitamos para el desarrollo de nuestra obra porque necesitamos acabados muy bonitos en los pañetes, entonces vale 120,000 por una sola vez. Ese metro cúbico nos está diciendo que nos retiene el 25 hasta el 45% de agua durante millones de años. Es decir, si nosotros dejamos quieto ese metro cúbico, quiere decir que realmente el valor que desempeña la arena de peña comparado con esos 120,000 pesos que estamos invirtiendo en este momento, ese valor se multiplica en N veces por la importancia, porque siempre vamos a tener la capacidad de retener, de almacenar y que posteriormente de entregar el 25 y hasta el 45% de agua. Entonces, imaginen ustedes cuánto pagan ustedes por un tarro de agua de 18 litros, 6,000 pesos. Entonces, imaginen ustedes cuántos litros pueden obtener un metro cúbico de agua, en la cual hablamos del 25%, en la cual tuvieron que pagar solamente 120,000 pesos por una sola vez. Y entonces ustedes saquen el valor por metro cúbico de agua que pueden tener por millones de años, ¿cierto? Por millones de años, cuántos tarros de 6,000 pesos pueden llenar, y vemos nosotros de que eso realmente sobrepasa el valor de los 120,000 pesos que pagamos por ella, y que realmente vamos a tener la oportunidad durante cientos de años para la obtención del agua, que cada día el agua se hace muy indispensable, porque nosotros podemos tener agua, pero muchas veces se tiene agua en condiciones que no son aptas para el consumo humano. La otra importancia de la arena de peña es que como ella almacena en las épocas invernales, ¿sí? Ella llega a las épocas, es decir, pasamos de las épocas de sequía y llegan las épocas invernales. Cumple un papel fundamental ambiental en las cuales hacen como la función de un sifón. Entonces, pongamos el ejemplo de nuestro patio. La mayoría de los patios traseros de las casas siempre se encuentran a diferente nivel con la casa, ¿cierto? Y en la mitad se encuentra un sifón. Entonces, ¿qué pasa cuando el sifón se tapa? Cuando el sifón se tapa y no nos damos de cuenta, entonces ese nivel pequeñito que tenía ahí el patio hace que el agua se llene y nos inunde la sala. ¿Por qué? Porque el sifón se tapó y no cumplió su función. Entonces, la arena de peña cumple esa función de sifón en las épocas invernales. En las épocas invernales, cuando pasa de un periodo seco, ellas absorben el excesivo flujo de agua de los procesos del escurrimiento superficial y subsuperficial. Entonces, permitiendo de que una mayor cantidad de agua ingrese a estos tipos de formaciones y una pequeña cantidad de agua se escurra, y de esta manera evita de que se puedan desarrollar inundaciones
en las comunidades aledañas donde se encuentra este tipo de material. Entonces, miren el papel importantísimo que encuentra con el factor de la regulación de las cantidades de agua. Y fuera de eso, estamos nosotros llenando los tanques subterráneos para la época de verano, donde el problema de agua es bastante importante. Entonces, llenamos los tanques subterráneos fuera de esa, que se llenan esos tanques subterráneos que se llaman acuíferos, estamos mitigando y paliando en un porcentaje considerable la problemática de inundaciones que se encuentran a su alrededor, pero claro, eso no lo vemos nosotros, solamente vemos las épocas de inundación. Imagínense si no existieran las areniscas en nuestras cordilleras de la estribación oriental, entonces la problemática de inundación sería mayor y aún más crítica, es decir, la mayoría de todos sus caños tendrían mayor cantidad de flujo de agua que conllevarían a que es decir, se desbordaran en sus zonas donde las pendientes alcanzan a cero, está entre 0 y el 1%, y de lógico que por el desbordado flujo de agua que viene de la cordillera oriental, entonces nos veríamos nosotros afectados por el proceso de inundaciones. No se ve, porque realmente el trabajo de la arena de peña está allá, escondidito. No lo conocemos, la mayoría de los villavicenses. Y entonces ella cumple esa función en el almacenamiento. Y después llega el verano, donde entrega y permite que el agua fluya y siga su curso, haciendo más accesible que se recarguen los acuíferos y que se escurra por la superficie hasta las microcuencas abastecedoras de agua. ¿Qué hace? Permite que en el verano podamos disfrutar de aquellos sitios donde constantemente hay presencia de agua, mientras que nosotros escuchamos noticias por allá donde muchos afluentes se secan por completo, como lo que ocurre por allá en La Guajira y otros territorios de Colombia, para no irnos tan lejos, donde tienen problemáticas de la retención del agua. Entonces, esto es uno de los factores fundamentales. Entonces, en la fotografía que tenemos a la derecha, nos habla de las características, de las bondades que tienen este material en las épocas de verano, porque permiten estas microcuencas, estas pequeñas cañadas, mantener agua fresca y constante. Ahora, fuera de esto, ella cumple un papel muy importante porque permite un microclima agradable en el verano. Como todavía hay humedad en las montañas, entonces toda esa evapotranspiración y vientos calientes llegan y entonces hay una regulación de la temperatura, haciendo muy agradable muchas veces cuando estamos muy cercanos a la montaña, una temperatura muy agradable que cumple esa función por la humedad relativa que representan las arenas de peña o la arenisca. Bueno, ahora vienen los problemas que se tiene por la explotación inadecuada de la arena de peña. Cuando nosotros llevamos a una explotación inadecuada, es decir, realmente el objeto fundamental es cero tolerancia a la explotación de la arena de peña. Ojalá que nosotros que pudiéramos llevar el objetivo fundamental de que en Villavicencio cero uso de arena de peña y que nos trasladáramos a ver cómo logramos llevar a cabo procesos constructivos en la cual comenzáramos a utilizar la arena de río, a pesar de que su calidad no sea la adecuada para los pañetes como lo representa la arena de peña, pero es un paso que tenemos que dar, es decir, es un paso obligatorio que tenemos que dar. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas o en qué afecta todo este proceso de la explotación inadecuada e irregular de la arena, de la arenisca o lo que comúnmente llamamos arena de peña? Primero que todo, lleva a la pérdida de la biodiversidad en el sitio. Es decir, generamos nosotros un desplazamiento de aquellos organismos y microorganismos que se desarrollan, tanto de la flora como de la fauna. Entonces, esos serían los primeros afectados. Vienen las afectaciones de los niveles freáticos. ¿Por qué motivo? Porque estamos perdiendo capacidad de recarga. Estamos perdiendo capacidad de retención de los materiales, del agua, que es muy importante para que tengamos nosotros en las épocas de verano agua en aquellos lugares donde posiblemente estamos llevando la explotación por acuíferos, es decir, por aguas subterráneas. El paisaje y el clima a través de las emisiones de los dióxidos de carbono generan por el transporte, es decir, el transitar de las volquetas, ¿sí?
el transitar de la maquinaria que posiblemente puedan utilizar ahí, entonces también vemos nosotros que se ve afectado tanto el paisaje como el clima. Se genera un proceso que comúnmente se llama la aceleración de los mecanismos de erosión, es decir, la erosión que posiblemente se podría desarrollar por un factor natural en 20 años o en 30 años, entonces podemos verlas desarrolladas en el término de una semana, un mes o un año. Entonces, con el agravante de que estos mecanismos de erosión ya pasan a ser factores de remoción en masa. Recuerden bien que el ecosistema de nuestra zona es muy frágil. Entonces, nomás miren ustedes qué es lo que está pasando con la carretera Villavicencio Bogotá cuando llegan las épocas invernales. Constantes movimientos de remociones de masa. ¿Por qué? Porque nuestro ecosistema, de las características litológicas, geológicas, del comportamiento geológico, es muy frágil, muy frágil. Y cuando nosotros los intervenimos, lo que hacemos es acelerar esos procesos inadecuados que se denominan mecanismos de erosión y que se desarrollan también como factores agravantes de la remoción en masa. ¿Y a dónde van a parar todos esos materiales? Esos materiales van a parar a las microcuencas cercanas y van a parar también muchas veces en la sobresedimentación o colmatación de aquellos pequeños acueductos donde tienen pequeños represamientos, colmatan, es decir, que se llenan rápidamente de sedimentos y a veces alcanzan hasta llegar hacia las alcantarillas, es decir, llegan a las alcantarillas, llegan a aquellos lugares donde los desagües en las vías públicas, donde cuando llegan las épocas invernales, entonces eso comienza a llenarse de sedimentos, de materiales de la arenisca, haciendo de que cuando llegue la época invernal, entonces eso se convierte es decir, llegan altamente saturados de este elemento fino y hace de que los procesos de inundaciones por la colmatación de las aguas que corren a través del alcantarillado único que existe en Villavicencio, se generen estas problemáticas de las inundaciones de las vías principales de Villavicencio. Hasta allá podemos llegar. Se pierde el mecanismo de retención y posterior entrega del agua. Entonces ahí la figura de la derecha nos representa cuando hay una pérdida de la humedad, cuando realmente se profundiza, es decir, ya es muy profundo el agua que puede estar presente en esas zonas por las características, es decir, por las propiedades de la ley de Bernoulli que habla sobre la capilaridad. Entonces el agua no puede tener un ascenso, es decir, suficiente hasta que llegue a la superficie y entonces posiblemente las plantas se ven afectadas porque sus raíces no alcanzan aquellas profundidades donde posiblemente pueden tener agua. Entonces esto es uno de los factores fundamentales que hay que tener en cuenta o en consideración. Bueno, ¿cuáles son los sectores más afectados donde se explota la arena de peña en Villavicencio? Es decir, el único sector que es evidente es el sector de la vereda Vanguardia. Todos conocemos nosotros el Cerro de Vanguardia, donde se encuentran las zonas de aquellos lugares donde se encuentran aquellos balnearios, ¿sí? Ahí encontramos nosotros un cerro que lleva años en su proceso de la explotación de la arenisca. Puede decirse que esa es la mina a cielo abierto más evidente que se encuentra cercano al casco urbano en nuestra zona. Entonces vemos ahí que este material se genera como evidencias y fuera en el corregimiento número 5, es decir, cogiendo hacia Puente Abadía, que es menos evidente, que está escondido, ahí se logra observar los daños que se han hecho por la explotación inadecuada y arbitraria en el sentido ilícita por la comunidad. Entonces es ahí donde se ven más los daños porque se hacen pequeños focos de explotación que la comunidad ha hecho para la venta y uso personal. Entonces generan esta problemática. Y el otro sector de Chapinerito Alto es el sector donde más se ha llevado el proceso de la explotación de la arena de peña. Queda escondido, no es visible, pero si nosotros pudiéramos llegar hasta allá, en la parte alta del Chapinerito, ¿sí?
logramos nosotros tener la evidencia del proceso de explotación altísimo que se ha llevado en ese lugar, e inclusive todo ese proceso de destrucción que se ha generado ahí ya está urbanizado, es decir, la comunidad ha invadido esos terrenos y han desarrollado sus construcciones de autoconstrucción, generando problemáticas de cimentaciones, porque realmente este material presenta unas propiedades mecánicas inadecuadas que cuando se genera un movimiento telúrico pues puede desarrollarse el fenómeno de la liquefacción. El sector del 12 de octubre. El sector del 12 de octubre es el que se encuentra atrás del Cerro del Cristo Rey, atrás, no es evidente. Allá hay un barrio que se desarrolló por la gran cantidad de la extracción de ese material en esa zona, donde hoy se está desarrollando infraestructura urbana, ¿sí?, de autoconstrucción también. Sectores inadecuados para el desarrollo de estas urbanizaciones. ¿Por qué? Porque cuando llegue el evento de un movimiento telúrico catastrófico de gran consideración, esos terrenos van a tener un comportamiento de liquefacción que comprometen la estabilidad estructural de esas viviendas. El sector de las Américas de la parte alta, se ha desarrollado explotación de la arenisca a pequeña escala, pero ahí se evidencia ya la problemática ambiental que se desarrolló por su explotación. Monte Carlo Alto, también en pequeña escala. El sector de Playa Rica, parte alta, es ahorita como la que se encuentra en mayor actividad de explotación minera, de extracción de estos materiales, y que se evidencia la gran cantidad de materiales sedimentarios que se depositan en la cuenca del Caño Grande y del Caño Siete Vueltas. El sector de la Nora también presenta una problemática, no tanto por la explotación industrial, sino que la explotación que se ha llevado a cabo es una explotación ilegal para cubrir las necesidades propias de ese asentamiento de la Nora, y que ahí se han desarrollado esa urbanizaciones en un terreno donde las condiciones de cimentaciones o fundamentales, ¿sí?, no son las adecuadas, y que cuando se generase un movimiento sísmico, pues podría comportarse como un fenómeno de liquefacción. Entonces, esos son como los sectores más críticos donde se lleva a cabo el proceso de la explotación de las arenas de peña. Bueno, todo el mundo preguntará, bueno, ¿y es que acaso no hay un marco legal que regule el proceso de la minería y de la explotación de la arena de peña? Sí, hay un marco legal. Mire, tenemos un marco legal minero, donde se encuentran decretos, leyes, decreto de 1994, 2001, 2002, 2003, ley 1382 del 2010, decreto del 2017. Bueno, hay sentencias de la Corte Constitucional en las cuales aclaran y legalizan todo el proceso de la explotación de minera, específicamente que también está incluso la explotación de la arena de peña. Entonces, aquellas empresas que llevan a cabo una explotación industrial, pues cuentan con todos los permisos para llevar a cabo el proceso de la explotación. Pero tenemos nosotros el problema de las regalías. Las regalías que se desarrollan por la explotación de la arena de peña son muy insignificantes, es decir, muy pequeñas, comparadas con el daño que se está haciendo. Un ejemplo, un egresado de la Corporación Unitaria de Meta que llegase a ocupar el cargo de la alcaldía de Villavicencio, en la cual la comunidad le exige que tiene que llevar a cabo el proceso de estabilización de las laderas por el proceso excesivo de la arena de peña que se lleva en Playa Rica. Y entonces él dice, bueno, ¿cuánto hemos recibido de regalías de esa zona en la cual la comunidad nos está exigiendo que tenemos que llevar a cabo procesos de estabilización y problemática que se están presentando por el excesivo explotación de las arenas de peñas que desarrollaron mecanismos de erosión y procesos de remoción en masa? Y cuando se dan cuenta de que lo que recibieron por regalías y lo que tienen que invertir, realmente lo que reciben por regalías no es ni siquiera el 5% del total del dinero que tienen que invertir para poder recuperar esas zonas. Entonces eso no es negocio con relación a las regalías para decir, no, es que ellos explotan, después con las regalías nosotros recuperamos. Entonces ahí realmente está muy entredicho si realmente las regalías que se reciben por la explotación minera cumplen con las condiciones para poder restablecer toda esa problemática de la extracción inadecuada de la arena de peña. Ahora viene lo ambiental. De lógico que sí, tenemos decretos desde 1974, leyes del 93, leyes del 97, del 2009, de 1997 al 2001, leyes hasta el 2000, bueno, cantidades de leyes en las cuales hablan de los factores ambientales
y lo que hablan de las características penales por el mal uso, pero realmente no sabemos los entes de control qué es lo que están haciendo para mirar a ver y poner en la balanza si realmente vale la pena seguir el proceso de la explotación y de la extracción de la arena de peña con respecto a los problemas que se pueden presentar hacia el futuro en función de esto. Entonces, si vemos nosotros, sí hay un marco legal, ¿sí? Hay condiciones. Lo que pasa es que posiblemente puede decirse de que no conocemos a ciencia cierta cómo es el actuar de estas corporaciones ambientales para la mitigación y la búsqueda de una solución a esta problemática. Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar de las bondades que tiene la arena de peña como acuíferos. Bueno, entonces vemos nosotros acá que las bondades del acuífero es de recargar, de recargar y de entregar. Entonces vemos en la figura, ¿sí? En la figura que tenemos nosotros aquí, en la zona de recarga, tenemos nosotros de que cumple una función de recarga y que posteriormente cumple con unas características fundamentales de entrega de este preciado elemento hacia la comunidad. Entonces, como todo tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, ya hemos dado como a conocer, a grosso modo, las bondades y las problemáticas las bondades de la arena de peña con relación a la conservación del agua y las problemáticas ambientales que se desarrollan por el proceso de la explotación de la misma. Entonces, podemos dar como finalizado ya la socialización de esta investigación. Entonces, si hay algunas preguntas que podamos contestar a los que están interesados en este tema, señor el ingeniero Solórzano. Ingeniero Solórzano, ¿me escucha? Listo, entonces, ingeniero Solórzano, entonces para dar finalizado la charla con relación al tema. Gracias, ingeniero Henry. Realmente un tema muy interesante. Muchos de los comentarios que recibimos por Facebook era que muchos no conocían realmente las afectaciones que se tenían. Y pues bueno, hay una explicación de uno de nuestros profesionales, uno de nuestros profesores que guían a nuestros futuros profesionales. Ingeniero Henry, no sé si tengamos algún otro comentario, de pronto que se puedan comunicar a su correo electrónico, además en caso de que haya alguna otra información que las personas deseen conocer. Sí, sí, es decir, la Corporación Universitaria del Meta siempre ha estado abierta a la comunidad villavicense, ¿sí? En poderles colaborar en estos temas, ¿sí? Entonces se pueden comunicar a mi correo con que con gusto podemos compartir información con respecto al tema. Listo. Listo, Inge. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio de las conferencias, del ciclo de conferencias de Unimeta en Casa. Pues realmente un tema muy, muy interesante e importante. Lástima que de pronto no tenemos más tiempo para seguir escuchándolo, ingeniero, pero sí, pues las personas que estén interesadas lo pueden contactar directamente y también invitarlos para que el día martes continúen con nosotros conectados en este ciclo de conferencias que inicia a partir de las 10 de la mañana. E igual recordarles que el día lunes festivo 20 de julio vamos a tener el concierto, una nueva generación en relación a los emprendimientos y la paz. Entonces vamos a estar conectados en este concierto a partir de las 6 de la tarde, donde el talento unimetense va a ser los invitados y los artistas de esta noche, ¿listo?
Entonces, muchísimas gracias y Inge, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por la oportunidad que me brindaron para poder extender esta charla técnica a la comunidad de Villavicencio. Vale, muchísimas gracias y buen día. Bueno, salimos de esto.